buenos días, bienvenidos a un episodio más de Mujer Express, como siempre buscando los mejores temas para ustedes, indagando en esas curiosidades tan grandes que todos tenemos de repente. Y este día, bueno, es algo que me encanta porque, les confieso, chiquita, me fascinaba ver este tipo de películas. No les voy a contar mucho de ello porque tenemos a alguien aquí que va a poder contar de experiencia propia, así es, porque saben que nos encanta conseguir profesionales, gente que realmente nos pueda venir a contar esas fantásticas historias que ocurren allá afuera. Y bueno, este día vamos a dedicar este programa a entender un poco una bella carrera que es completamente necesaria para el ser humano. ¿Por qué? La arqueología. ¿Será como las películas o no? Pues le vamos a dar la bienvenida a un arqueólogo real, Fabricio Valdivieso, que nos acompaña este día con su experiencia y poder entender junto a él un poco de qué se trata esta bella carrera. Bienvenido, Fabricio, ¿cómo te encuentras? Gracias, Gabriela, gracias por invitarme a tu programa, gracias por estar en esta frecuencia, ¿verdad? Poder compartir un poco de las experiencias y de lo que significa la arqueología, una de esas carreras apasionantes, ¿verdad? Que mucha gente en realidad ha mitificado mucho con bastantes cosas que son y a veces la mayoría no son, y bueno, podemos hablar mucho de eso. Aquí tenemos un tema interesante, un tema curioso que podemos compartir. ¿Verdad? Me encanta, bienvenido, Fabricio, gracias por brindarnos un poco de tu tiempo. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra desde casita? ¿Qué tal, Gaby, Fabricio? Muy bien, bendito Dios, todos con salud y muy interesados en el tema. Realmente la arqueología, yo creo que no ha habido una persona que no ha sentido el gusanito por ahí de sentirse un poco arqueólogo, ¿no? De querer ser parte como de esas aventuras que le venden a uno en las películas, ¿no? Entonces, pero Fabricio lo tomó muy en serio realmente y nos abandonó en la Facultad de Comunicaciones para irse a correr aventuras como arqueólogo. Entonces ya tenemos un poco de tiempo de conocernos, así es que hoy nos va a desnudar su alma arqueológica ante cámaras. Así es. Gracias, bueno, Fabricio, cuéntanos un poco de, ya sea una de tus experiencias más locas o aquello que te empujó y ese día que estoy segura que recuerdas hasta este momento de tu vida y vas a acordar todos los días que dijiste, no, esto es, vamos a cambiar de camino. Pues fíjate, fue todo un conjunto de cosas en realidad. Aquella época en la juventud, ¿verdad? Que estás investigando qué vas a hacer de tu vida. En realidad, cuando tenés 19 años, 18 años, y terminaste el colegio, estás pensando, bueno, ¿qué es realmente lo que me gusta, verdad? Yo en un principio, a mí me gustan mucho las letras, me gusta mucho escribir. Cuando tengo la oportunidad, mando un artículo a una revista, ¿verdad? Antes de hacer cualquier cosa, me considero un escritor, ¿verdad? De ciencia. Estudié comunicaciones, fuimos compañeros, ¿verdad? Y dentro de la carrera de comunicaciones me fui metiendo en las cuestiones de cultura poco a poco. Y bueno, un día decidí, aquí apenas en aquel tiempo, estamos hablando de 1993, en aquel tiempo la televisión por cable no era tan común, pero sí lograbas ver de alguna manera, conocer sobre la National Geographic o Discovery Channel y todo esto, y conocer sobre las culturas y las aventuras que se daban los exploradores, ¿verdad? Yo ya tenía mi colección de libros sobre viajes y libros de aventuras, y sobre todo me gustaba mucho la filosofía, ¿verdad? Sobre los griegos y ilustrarme de esa manera, irme por ese lado, ¿verdad? Cómo la gente del pasado llegaba a concebir cosas en un mundo que realmente ya no existe, en un mundo completamente distinto al mundo actual. También me gustaba mucho la vida en el campo, me gustaba mucho acampar, irme lejos, despegarme un poco de la vida de la ciudad, y muchas veces convivía con gente de los pueblitos, ¿verdad? Me gustaba hablar con ellos, ver su manera de ver, y fui viendo que muchos evocan el pasado dentro de su cultura, dentro de su forma de ver el entorno. Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta realmente todo esto, la combinación de las cuestiones culturales del presente con aquello que tiene que ver con el pasado y mucho más aquello ancestral, ¿verdad? Fui amante de los museos, siempre he sido amante de los museos, así como el que le gusta el surf, va a buscar las mejores playas alrededor del mundo. Yo cuando viajo voy a los museos, voy a los sitios arqueológicos, tengo que haber una cantidad de museos recorridos,
y sitios arqueológicos en todas partes. He estado en Asia, en China, Japón, viví en Japón un tiempo, gracias a mi carrera. He estado en Europa, he estado en América, en varios países americanos, y bueno, la misma carrera me llevó a dar conferencias en varios de estos países, en Inglaterra, en España, en México, y en Canadá, por supuesto, donde estudié mi posgrado. Soy ciudadano salvadoreño canadiense, yo soy canadiense también, pues allá he estado viviendo, ¿verdad? Voy y vengo de Canadá para acá, y ahí mis estudios de posgrado ahí los acabé en la Universidad de British Columbia, siempre relacionado a la arqueología y a los usos del patrimonio. Bueno, eso fue prácticamente lo que me llevó. Comprendí que la arqueología es un tema tan amplio, ¿entendés? Es un tema que se habla desde el campesino que mitifica un sitio, ¿verdad? Al no comprender realmente de qué se trata, pero hay una pirámide ahí, o hay un montículo, un cerrito pequeño, y aparecen cositas o piedras rayos, ellos ya empiezan a crear leyendas sobre el entorno de ese sitio, ¿verdad? Esa es la relación que existe entre un sitio arqueológico y su comunidad. Y dije, bueno, realmente ellos tienen una concepción de esos sitios diferente a la que nosotros podemos tener leyendo, pero también es un tema que se lleva al bar de un hotel, ¿me entendés? En un restaurante, en personas ya cultas, tienen otra visión y a ellos les interesa, les apasiona la arqueología. Cada vez que alguien me pregunte, bueno, ¿es arqueólogo? Sí, y se me salen, bueno, los mayas no eran que querían esto, y luego tú te quedas, sí, bueno, ya empezamos por esa línea, y los pipil, bueno, otros te salen, y Egipto, ¿verdad? O los griegos. Entonces puedes decir, bueno, es que tiene tanta... una sola persona no puede saber todo lo que sucedió en el mundo, en el pasado, pero sin embargo te vas canalizando hacia tu propia especialización en determinado lugar. En Mesoamérica es mi área. Una de las cosas que más me llamó la atención, que más recuerdo inclusive, eran los viajes que uno hacía al colegio, que hacían, cuando estábamos en el colegio, ¿no? Te llevaban a San Andrés, te llevaban a Tazumal, te llevaban a todos esos sitios, ¿no? Y claro, para mí era la primera vez que vi San Andrés, por ejemplo, me quedé impresionado, porque decías, wow, las pirámides, y hechas de manera tan sólida, y wow, claro, eran sólidas porque era un recubrimiento de concreto lo que tenían. O sea, muchos años después me enteré que creo que fue Stanley Boggs el que las recubrió de cemento, precisamente para que no se dañaran. Hablamos del tema, creo. Sí, pero la verdad es que lo que yo estaba viendo era una estructura de cemento de los años 20, de los años 30. Entonces me llamó la atención, porque dice uno, wow, uno llega a ver pero no comprende. Y fue para mí una sorpresa saber que lo que yo estaba tocando era una estructura de concreto moderno. Sí. ¿Cuál ha sido la sorpresa de esa índole que más te ha impactado a nivel del Salvador? Porque nosotros somos un país curiosísimo. Fíjate que yo te podría hablar de varias vertientes. Esto es en arqueología prehispánica, y una de mis mayores sorpresas también la he tenido en la arqueología histórica. De lo prehispánico, sí te recordarás aquel año de 2004, en que se derrumbó una sección de Tazumal por unas fuertes lluvias. La sección que se derrumbó era la sección en cemento. Nadie imaginaba que lo que estaba tocando ahí era una estructura con cemento. Muchas personas, como nosotros, cuando fuimos de niños, creíamos que era una estructura prehispánica. La verdad era una restauración masiva la que se había hecho, una reconstrucción de lo que el arqueólogo pensaba en los años 50, cuando se restauró, que como era. Entonces, en aquel tiempo, con Cultura, yo ya era director del departamento de arqueología de Cultura en aquel momento, decidimos quitarle el cemento. Eso fue junto con la cooperación, en un principio, la cooperación japonesa, el JICA, junto con arqueólogos de esa cooperación, empezamos la primera fase, y luego lo llevamos más allá. En los años siguientes ya fue directamente un proyecto dirigido por mi persona, ¿verdad? De quitar completamente el cemento de la estructura y descubrir que adentro de la estructura se conservaba la estructura original, que es la que está ahorita expuesta, que son muros de mampostería. Quizás esa es una de mis grandes, podemos decirlo, hazañas, ¿verdad? En mi carrera de arqueólogo, dentro de la arqueología prehispánica, haber excavado, descubrir entierros adentro, descubrir restos de un pequeño palacio. Son dos habitaciones. Descubrir el concepto de la estructura. Se hicieron varios informes sobre ese documento y fue ampliamente difundido por los medios de prensa, tanto televisión como
como escrito, ¿verdad? Y pusimos El Salvador incluso en revistas internacionales como la Archaeology, sobre lo que estábamos haciendo. Claro. Fueron 3 años de excavación intensiva y sumado a una restauración intensiva. Entonces, hubieron varios estudios. El estudio sobre lo que es la estructura prehispánica, descubrir lo que era esa estructura y al mismo tiempo descubrir por qué se había cubierto con cemento. O sea, arqueología aplicado a la arqueología misma, le llamamos a eso. Estudiar cuáles eran los sistemas constructivos de restauración en los años 50. Para mí fue increíble porque cuando tú propones, bueno, vamos a quitarles el cemento, esta es una parte de las partes que no se escriben, sino que se cuentan. Fue una parte bastante tensa para mí, fueron días muy tensos, porque cuando estábamos excavando, quitamos el cemento, pero no aparecía nada en el interior de la estructura todavía, porque la excavación era despacio. ¿Te imaginas tú quitarle el cemento a la estructura y después te ibas a quedar sin nada? O sea, y los medios de prensa encima de ti, la población encima de ti. Para mí era súper tenso, pero yo estaba seguro que había algo adentro, había más. El día que apareció la primera pared de mampostería de origen prehispánico, la original, ese día casi se me salen las lágrimas, porque ese día es como Colón cuando descubrió tierra. Apareció, yo sabía que había estructura, la comencé a excavar poco a poco y sí era un muro bien conservado. O sea que el arqueólogo de los años 50, Stanley Box, cuando le puso el cemento, logró conservar la estructura del interior, no la destruyó. Y habían más estructuras porque los constructores de esas pirámides construían una encima de la otra. Entonces descubrimos 5 fases constructivas, ¿verdad? Junto con un templo en la parte superior. Entonces yo dije, ¿cuánto descubrimiento ya era? O sea, no te digo, fueron 3 años de intensa excavación en ese lugar y restauración. Y muchos los restauradores fueron gente de Chalchuapa, contratada por la entidad, ¿verdad? Por nosotros, que hicieron los trabajos dirigidos también por mi persona, pero fueron trabajos muy bien realizados, que hasta el momento todavía tenemos una estructura original en Taxmal. Pues esa es una de las grandes hazañas que yo he tenido, que puedo contar otras, pero bueno, esta es una de las que se puede compartir como, bueno, hubo bastante difusión. Ok. Quiero ser arqueólogo, perfecto. Sí, tengo una vaga idea, pero ¿cuál es la ramificación de la arqueología para jóvenes que en este momento puedan estar decidiendo por esta carrera? ¿Qué puedo hacer como arqueólogo? ¿Qué son las diferentes opciones que tengo? Qué interesante que me hagas esa pregunta, porque en realidad sí uno se tiene que considerar que primero que si quiero ser arqueólogo tengo que saber qué hace un arqueólogo, ¿verdad? El arqueólogo es un antropólogo, digámoslo. El antropólogo, como nosotros bien sabemos, el antropólogo lo entendemos como aquella persona que estudia las etnias vivas. El arqueólogo, a diferencia del antropólogo cultural, va a estudiar las etnias muertas. Quiere estudiar el pasado, las civilizaciones que ya pasaron, todo lo que ya pasó. Y no necesariamente tiene que ser una civilización o una cultura remota. Incluso podemos estudiar nuestra propia cultura, la cultura actual, y ver su pasado reciente, ¿entendés? En otros países del mundo, el FBI o la policía u otras entidades ocupan arqueólogos para poder reconstruir la escena de un crimen, poder reconstruir un crimen que se dio hace 50 años y llevar la verdad a sus familias, ¿verdad? O sea, es el estudio de los restos materiales, es el estudio de un acontecimiento a través de los restos materiales. Tú puedes estudiar muchas edificaciones de nuestra ciudad ahorita, usando la técnica de arqueología y todo el procedimiento arqueológico. En Chile, incluso en Argentina, hay arqueólogos que están estudiando lo que son lugares donde hubieron masacres, ¿verdad? O lugares donde hubo retención y desaparecidos. Eso se puede ocupar para estudiar el presente y esclarecer ciertas verdades. O sea, aquí puedes ver que la arqueología se va ramificando mucho más. Existe la arqueología forense, ¿verdad? Puede llevar la arqueología del pasado reciente, ¿verdad? Así también la arqueología colonial, la arqueología histórica. Yo te comentaba uno de los incidentes una de las experiencias que yo tuve, por ejemplo, fue que después de los terremotos del 2001, una de las entidades que más provecho, o una de los movimientos que más provecho le sacó a esos terremotos, digamos, si se puede decir de esa manera, fue la arqueología. ¿Por qué? Porque restauraron muchas iglesias en este país y yo fui parte de todo eso.
tuve dos cosas. Una, en el 2003, cuando se dieron los trabajos de restauración de la iglesia Inmaculada, iglesia Asunción en Ahuachapán, durante esos trabajos, además de que encontramos entierros coloniales debajo de la iglesia y los logramos registrar, también encontramos armas. Encontramos un lote de armas, fueron 8 fusiles Oviedo y más de 1.200 cartuchos de munición no detonada. Eso estamos hablando de arqueología del pasado reciente. ¿Qué tenían que ver esas armas adentro de una iglesia? Viene la polémica, ¿verdad? Ya los protagonistas de esos incidentes ya desaparecieron. Ya la gente ya no sabía por qué estaban esas armas ahí. Sin embargo, lo comenzamos a estudiar. Eran armas que las ocultó el párroco o alguien encargado de la iglesia durante los movimientos o de la época de Martínez o de la época de Osmin Aguirre, ¿entendés? Para un grupo de revolucionarios o que venían entrando por Guatemala en aquel momento. Entonces, ¿por qué Oviedo? Oviedo, el fusil que ocupaba el ejército guatemalteco, y aquí ocupaban el Mauser alemán. Entonces, podemos decir, bueno, entonces estas eran armas de un bando que iban a ir para el otro bando, y bueno, y comenzás a reconstruir la historia, ¿verdad? Historias así, fragmentos de la historia y el papel o el protagonismo de ciertas instituciones durante determinada época. Así lo fue también este otro proyecto que se dio en la iglesia Inmaculada Concepción de Santa Tecla. Esa iglesia la demolieron completamente, la antigua iglesia, la que iba a ser catedral en su momento. Esa iglesia fue fundada por el monseñor Tomás Pineda y Saldaña. Al momento de derrumbar la iglesia, me hice presente y encontramos lo que era el féretro de Tomás Pineda y Saldaña, el segundo obispo de El Salvador, con todos sus ornamentos en un féretro de cristal, ¿me entendés? Logramos documentar un patrón de enterramiento del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Él fue quien le dio los santos óleos a Gerardo Barrios, o sea, un personaje de la historia. Lo mismo cuando se hizo el movimiento de los restos óseos de Manuel José Arce. Exhumamos los restos de Manuel José Arce, los encontramos en la iglesia de la Merced y logramos registrar también, mediante la técnica de arqueología, la indumentaria que el cuerpo el cuerpo tenía, ¿verdad? Entonces, te digo, esas son algunas de las utilidades que tiene la arqueología, pero no más allá de aquello, ¿verdad? Más allá de aquello. La arqueología no solo se dedica a excavar o a estar desenterrando cosas, sino que también analizas objetos. Vos te puedes preguntar por qué una pintura de una pieza puede durar más de 2000 años. Analicemos sus componentes, analicemos la manufactura de esa pieza, de ese artefacto. ¿Y quién quita si patentizamos ese tipo de técnica, ¿entendés? Para poderla aplicar en las comunidades actuales. Creo que bueno, todas las carreras en general, siempre lo decimos, si uno está seguro de lo que quiere hacer, la vas a disfrutar. Pero yo sí creo de todo corazón que hay ciertas carreras, no que sean mejor que otras, no, pero hay ciertas carreras que te evocan una pasión tan grande. Más allá, no sé, es como un deseo de conocer, de hacer más allá, y si realmente sientes ese llamado, yo creo que la arqueología, claro, me parece hermoso por las diferentes razones que te he contado. Sin embargo, yo soy consciente que probablemente no es lo que me siento llamada a hacer toda la vida, pero este tipo de carreras que si realmente es lo tuyo y te encuentras haciéndolo, como tú decías al principio, te llenó de lágrimas ese momento. Es como una conexión que encuentras tan linda con estas experiencias que, bueno, pudiéramos hablar de ello creo que muchísimo tiempo, pero Fabricio, increíblemente agradecida por tu compañía, por compartirnos tus historias, por compartir esta pasión, porque podemos verlo, la manera en que hablas de ellos, sabemos que hizo una gran decisión en el momento que dijo, no es por aquí el camino. Y eso también es un gran mensaje para todos nuestros jóvenes que en algún momento se encuentran en un camino que sienten que no es de ellos. Si hay algo más allá afuera que te mueve, que te llama, hay que escuchar, hay que aconsejarse, por supuesto, no hay que ser impulsivos, pero hay que escuchar. Y me alegro, Fabricio, de que en tu caso hayas podido escuchar ese llamado, por lo que ahora podemos ver, un arqueólogo que no solo ha podido disfrutarlo para él, pero también esta pasión te ha llevado a poder entregarle a muchas personas, entregarle a nuestro país proyectos fantásticos. Así que, Fabricio, un gusto
increíble poder conocerte, poder conversar contigo. Esperamos que más de algún joven por ahí que nos vea, o padres incluso que nos vean, hayan escuchado a sus hijos hablar del interés sobre esta carrera, pues también puedan inspirarlos, empujarlos a que ellos puedan experimentar por sí mismos. Fabricio, nuevamente, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ti, Gabriela. Gracias a ti, Gabriela. Siempre aquí a la orden y bueno, vamos a seguir hablando en su momento, ¿verdad? Por supuesto, no, hay mucha historia que contar todavía, así que vamos a volver a ver a Fabricio un día de estos. José Manuel también, gracias. Gracias, Gaby, y definitivamente le vamos a tomar la palabra a Fabricio. Con él tuvimos oportunidad hace, inclusive pocas semanas antes de comenzar la cuarentena, la pandemia, tuvimos oportunidad de trabajar un material sobre Tacuzcalco, que es muy, muy interesante. Entonces me encantaría invitarlo a que conversáramos sobre ese sitio arqueológico tan importante como es Tacuzcalco, porque realmente es bastante desconocido para la gente, pero es determinante para la historia de este país. ¿Qué decir? ¿Nos aceptas la invitación? Por supuesto. Tenemos mucho que hablar sobre ese sitio y sobre otros sitios también, que esa es una cadenita de cosas que realmente yo creo que los que nos escuchan van a aprovechar mucho lo que podemos hablar. Tenemos muchas cosas que compartir. Excelente. Perfecto. Gracias. Ha sido lindísimo pasar ese tiempo con ustedes, poder conversar, darnos un poco de cultura, porque es necesario en estos momentos alejarnos un poco de las noticias, de la información constante que recibimos, nutrirnos un poco de todos estos temas fantásticos, sobre todo que en nuestro país hay tanto. Así que gracias nuevamente, Fabricio, José Manuel también por su compañía. Y a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, un gran beso a su casa, muchísimo cariño, a cuidarnos ahora más que nunca.